Esperemos que, bueno, el video esté por ahí grabadito, ojalá, para poderlo subir a las personas que no se pudieron conectar y de paso, pues para que ustedes lo, lo repitan, ¿no? En el caso que tengan alguna duda. Voy a seguir compartiendo la pantalla. No sé si de pronto me terminaron de escuchar lo que es laberintitis, ¿sí? Sí, les decía que tengan en cuenta si un adulto mayor de pronto se marea, tiene náuseas y vómitos, pues Sí. más o menos ya ustedes sabrán que puede ser una laberintitis. Obviamente no es que ustedes le van a diagnosticar, pero sí pueden ustedes más o menos imaginarse qué puede ser y así alertar pues al familiar o a quien esté a cargo de ese adulto mayor. Ahora se va a proceder a colocar el material, el cual va a explicar detalladamente ciertas enfermedades como la arteriosclerosis, eh, entre otras. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar y escuchar bien? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Yo no escucho nada. No, no se escucha nada. No se escucha. No sé si soy yo la única con el problema, pero no escucho nada. No, no se escucha. Ok, vamos a colocarlo nuevamente. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos a los participantes a esta actividad. Mi nombre es el doctor Lester Lor, médico especialista en atención primaria de salud. Y el día de hoy vamos a empezar esta actividad en este módulo 2 con algunas patologías muy frecuentes en el adulto mayor. Pacientes que en muchas condiciones tienen un alto grado de vulnerabilidad, gradas a sus comorbilidades, es decir, a sus enfermedades subyacentes que ya presentan de por sí. Y el objetivo nuestro es que al final de esta actividad ustedes puedan tener los elementos necesarios para ayudarnos a detectar a los médicos y a los demás personal de salud diversas patologías que se presentan en el adulto mayor. Entonces, el día de hoy empezaremos en este módulo con una enfermedad muy frecuente que se darán cuenta ustedes que va a servir muchísimo no solo para salvar la vida del paciente, sino para ustedes pueden enriquecer ese conocimiento. Y lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre la aterosclerosis. La aterosclerosis que no es nada más que el endurecimiento de las arterias. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una arteria en un paciente adulto mayor puede endurecerse? Pues bueno, existe un proceso que inicia mucho más allá de lo que ustedes piensan. Nace el individuo con la posibilidad de acumular grasa en las arterias. Y de ahí en adelante, que toda su vida va a estar expensa de su régimen alimenticio, de si hace o no actividades físicas, si es un paciente sedentario. Bueno, esto nos hará mayor o menor tener la mayor probabilidad de tener o no aterosclerosis. Entonces, es un término que se ha utilizado quizás poco o mucho, pero que sin duda alguna, hoy por hoy, quienes estamos relacionados con la atención médica o la atención en salud a un paciente debemos conocer. ¿Y por qué ocurre la aterosclerosis? Le decía al principio de que no es nada más que el endurecimiento de las arterias, pero ¿por qué una arteria se vuelve dura? Porque existe acumulación de grasa en esas paredes arteriales. ¿Y por qué ocurre esa acumulación de grasa? Porque, bueno, les decía de que desde los inicios de la vida se viene acumulando grasa en ellas, en estos vasos capilares. Desde que nosotros nacemos y amamantamos, tomamos la primera leche materna, esa leche es rica en grasa. Entonces, esa grasa, desde allí ustedes se dan cuenta que ya venimos acumulando grasa, ¿no? Que si bien es cierto, es importantísima, porque cuando nacemos y salimos de la vida extrauterina, obviamente necesitamos grasa, y la grasa hasta cierto punto es fundamental, al igual que en azúcar. Es también muy importante para las funciones vitales de todo ser humano, pero recordemos que todo en la vida, todos los excesos en la vida son peligrosos y potencialmente mortales. Por esta razón es que hay niveles establecidos, parámetros establecidos, valores establecidos para cada sustancia. Nosotros, la grasa es importante para el cuerpo humano y para poder realizar las funciones básicas, pero en una cantidad determinada. El azúcar igual, es de vital importancia para las funciones vitales del cuerpo humano, pero todas necesitan tener una cantidad determinada en nuestro cuerpo. Si no existiese esas cantidades determinadas en nuestro cuerpo, lamentablemente, pues no pudiéramos realizar las funciones básicas vitales. Pero ¿qué pasa cuando el individuo sobrepasa estos niveles básicos? Entonces, allí ocurre esto que el día de hoy le hemos querido hablar con detenimiento, porque a partir de aquí empiezan muchas enfermedades que ya ustedes la vamos a ir tratando en esta actividad. Entonces, si nosotros consumimos más grasa de lo normal, se van acumulando esta grasa en las arterias y se provoca lo que normalmente en el argón médico, en el lenguaje médico, se conoce
como placa de ateroma. La placa de ateroma no es nada más que la acumulación de una placa de grasa en la arteria. Y como ustedes ven en el gráfico que yo tengo en la siguiente diapositiva, vemos en la parte derecha un vaso sanguíneo, una arteria, que está limpia, que no tiene acúmulo de grasa. Sin embargo, en la parte de la figura izquierda vemos lo amarillo, que es la acumulación de grasa, de placas de ateroma. Eso es aterosclerosis. Entonces, la acumulación de esta grasa va a hacer que se impida el flujo normal de la sangre por las arterias. Al no transcurrir la sangre o este flujo sanguíneo por las arterias, pues bueno, va a ser primero dificultar el paso de sangre y hacer de que por presión la sangre aumente su fluido y poder romper una plaquita de estas, y esa misma placa puede obstruir un vaso más pequeño en lo posterior, haciendo que previo a esta haya una presión arterial, producto de la acumulación de esta grasa. Es como cuando nosotros con una manguera en el jardín tratamos de ponerle el dedo en la parte de afuera, en el orificio, y hacer que el agua llegue hacia niveles más distantes. Lo mismo ocurre con el taponamiento por placas de ateromas y de grasa en las arterias. Entonces, si nosotros comenzamos a obstruir esta arteria, por principio, la sangre va a fluir con mucha más rapidez y eso hace que la presión arterial suba. Pero ¿qué pasa si se mantiene esa misma presión, esa misma fuerza sobre esta placa de ateroma? Pues bueno, lo que va a hacer es que se desprenda por esa misma fuerza que pasa la sangre por esa arteria y esa placa de ateroma vaya con ese flujo sanguíneo hacia un lugar determinado. Entonces, si obstruye el paso de sangre en una arteria más pequeñita, bueno, la sangre no va a pasar adecuadamente y lo que va a ocurrir es lo que en posterior vamos a hablar, es un infarto. Es decir, todo tejido o todo órgano que no recibe sangre porque se realizó o hubo una obstrucción, por cualquier mecanismo que sea, en este caso sea por acumulación de grasa, pues bueno, lo que va a ocurrir es que ese tejido o esas células de ese tejido o ese órgano se va a infartar. Y entonces está la razón por la cual ocurren los infartos, por ejemplo, los infartos del miocardio, los infartos del corazón. También hay infartos a nivel cerebral. Y esta es la naturaleza por cual ellos se forman. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cuán importante es saber qué es la aterosclerosis, pero al mismo tiempo cómo poder evitarla? Y es lo que queremos con esta actividad, que no solo ustedes aprendan a detectar qué cosa es una aterosclerosis, qué cosa es la hipertensión arterial, qué cosa puede ser un infarto, sino también darme herramientas necesarias para poder evitar que todas estas enfermedades ocurran. Entonces, les hablábamos de la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial no es nada más que el aumento de esa presión arterial, producto de ese aumento de flujo sanguíneo, ¿no? Que como ya decíamos, una de las tantas causas de la hipertensión arterial es esa acumulación de grasa en las arterias. Entonces, al haber acumulación de grasa, lo que ocurre es que la sangre tiene que transcurrir con mucha más fuerza sobre esa pared de la arteria, haciendo de que la presión arterial aumente. Y los valores de la presión arterial en un individuo normal, adulto, es de 120/80. Entonces, hay personas que a lo mejor manejan un poquitito menos, manejan la presión arterial menos, por ejemplo, 110/70, y se pudiera considerar una presión normal. Pero cuando hablamos de hipertensión arterial, recuerden ustedes el término hipertensión. Hiper significa elevación. Tensión, bueno, la tensión arterial. Aumento de la presión arterial. Entonces, esto es muy habitual en las personas adultas mayores. ¿Y por qué? Muchos de ustedes han de tener una abuelita, una mamá adulta mayor, y ustedes ven que ya son hipertensas. Y ustedes en algún momento se han de haber preguntado,
Bueno, pero ¿por qué exactamente una persona adulta mayor debe de ser hipertensa? Y las respuestas que en principio se debe dar, y la primera que se debe dar, es la aterosclerosis, es decir, el acúmulo de grasa que me hace endurecer esa arteria y entonces hacer de que la sangre pase con mucha más fuerza y velocidad, provocándome una hipertensión arterial. Y entonces una cosa me conlleva a la otra. Si la aterosclerosis hace de que la sangre pase con mucha más fuerza a través de esa arteria, esa misma presión me puede hacer de que desprender un pedacito de grasa o una placa de ateroma, que es como se llama, y entonces provocar también otra situación bastante complicada que ya vamos a ver con ustedes, que se le denomina infarto agudo de miocardio. Entonces, no se olviden que los adultos mayores tienen este riesgo precisamente porque hay una acumulación de grasa en sus arterias, pero no solo es en una, a nivel de todo el cuerpo del adulto mayor se comienza a formar estos acúmulos de grasa que nos conllevan después aumento de la presión arterial. Entonces, la próxima ocasión que ustedes tengan enfrente un adulto mayor, tienen la explicación del por qué ellos en principio son hipertensos. Pero recuerden también que existen muchas otras causas de hipertensión arterial, que eso lo hablaríamos en alguna otra actividad, pero la principal y que aqueja a nuestros adultos mayores es la aterosclerosis. Pero bueno, de aquí viene desencadenándose muchísimas otras patologías. Fíjense ustedes cómo una cosa nos conlleva a la otra. Y entonces, a continuación, también tenemos otra patología muy característica, muy común en los adultos mayores, y es el ictus, que en principio ustedes me dirán, bueno, ¿qué cosa es el ictus? Y no es nada más que la enfermedad cerebrovascular. Es aquella enfermedad que se produce en el cerebro de ese adulto mayor. ¿Y por qué cosa? Pues bueno, por lo que ya empezábamos a hablar al inicio de esta actividad, la aterosclerosis. Hay dos tipos de enfermedad cerebrovascular. La primera es una enfermedad cerebrovascular o también llamado infarto cerebral o isquemia, que son dos cosas diferentes. O también está la hemorragia cerebral, que es lo que normalmente nuestros pacientes y la gente en la calle lo denomina como derrame cerebral, ¿no? Ustedes han visto en algún momento determinado a un paciente con una desviación de la comisura labial, tal vez una parte de la cara que no la siente o tiene alguna alteración sensitiva motora. Las personas le dicen, es que a mí me dio un derrame, o le preguntan, ¿o acaso a ti te dio un derrame? Pues bueno, cuando ustedes escuchen o vean este tipo de situaciones, ellos están queriendo decir que lo que existió fue un ictus, es decir, una enfermedad cerebrovascular, que recuerden, hay de dos tipos, una que es de tipo isquémica, ¿verdad? Y que ya les voy a explicar, y otra que es de origen hemorrágica. Entonces, las dos son originarias de una causa, pero se tratan de formas diferentes. Entonces, cuando esa plaquita de ateroma, es decir, esa pequeña placa de grasa, se desprendió porque aumentó la presión arterial, puede obstruir el corazón, ¿verdad? Provocando un infarto agudo de miocardio. Pero esa misma grasita pudiera ir hacia una arteria un poquito más pequeña a nivel del corazón, perdón, del cerebro, y obstruirla. Y entonces, ¿qué cosa originaría? Un infarto a nivel cerebral. Entonces, si es el infarto es a nivel cerebral, pues obviamente sería un infarto cerebral. Si es un infarto en el corazón, sería un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Entonces, pero también hay otra enfermedad cerebrovascular que, como les decía, puede ser hemorrágica. Y esta no ocurre por obstrucción, sino que porque, recordemos, la aterosclerosis me permitió a mí que haya aumento de ese flujo sanguíneo, hubo una hipertensión arterial y los vasitos sanguíneos, las arterias chiquitas, pequeñas, que dicho sea de paso, son muy débiles,
a nivel cerebral en los adultos mayores no aguantaron esa presión y se rompieron. Y entonces provocó un derrame de esa sangre, que en palabras técnicas, pues bueno, es una hemorragia, que ya ustedes conocen el término, ¿no? Una hemorragia cerebral, que es lo que en la calle las personas le denominan un derrame. Entonces, son dos entidades diferentes, pero que se originan por una misma causa. Entonces, todos los adultos mayores son proclives a tener, recuerden, aterosclerosis. La aterosclerosis me conlleva a una hipertensión arterial. La hipertensión arterial me puede conllevar a una enfermedad cerebrovascular o ictus, y que esta pudiera ser una hemorrágica, porque los vasitos y las arterias se rompen y esa sangre se vierte en todo el cerebro, y que en realidad es muy, muy peligrosa, que en dependencia de dónde fue esta hemorragia, en qué parte del cerebro está ubicada, es la peligrosidad y la evolución que pueda tener esa enfermedad. Hay unas hemorragias que son muy cuantiosas y que están ubicadas en determinadas partes del cerebro que dañan algunas estructuras muy importantes y que obviamente que sin ellas es incompatible la vida y que muchos de ellos fallecen. Exactamente ocurre con un infarto cerebral, donde hay obstrucción de esa arteria y no hay riego sanguíneo, y entonces la sangre no llega hacia esa parte del cerebro donde es de vital importancia para la vida humana. Entonces, pues, el paciente fallece, en este caso sería por un infarto cerebral. Entonces, tengan muy en cuenta estas situaciones, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo puedo saber que mi adulto mayor tiene la posibilidad de tener un ictus, una enfermedad cerebrovascular, sea hemorrágica o sea por causa isquémica o de infarto? Pues bueno, lo primero que ustedes deben de saber es que ese adulto mayor casi en su totalidad puede tener aterosclerosis. O sea, casi que no podemos hablar de un adulto mayor que no tenga grasa a nivel de sus arterias. Ahora, ¿qué cosa debemos saber y tener en cuenta? Es que primero hay exámenes que se le deben de hacer a los adultos mayores rutinariamente. Por ejemplo, colesterol y triglicéridos. Si yo tengo a mi adulto mayor que tiene los exámenes de rutina que yo le realizo, aumento de colesterol y triglicéridos y sus cifras son cada vez más elevadas, es potencialmente un paciente que tiene altas probabilidades de tener placas de ateroma bastante grandes. Entonces, si ese paciente me sigue aumentando esa cifra de colesterol y triglicéridos, la presión posiblemente también esté elevada o ya está por elevarse. Eso es lo primero, colesterol y triglicéridos. Segundo, si yo tengo un paciente adulto mayor que me comienza de un día a otro a hacer aumentos de las cifras de presión arterial, pues ojo, yo tengo también la posibilidad de que en cualquier momento ese paciente tenga una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Si este paciente padece mucho de dolores de cabeza, de mareos, pues bueno, también son síntomas característicos de que por ahí algo podría estar pasando. Si yo tengo toda esta sintomatología, todos estos signos, todos estos síntomas, lo primero que yo tengo que hacer es acudir al médico, porque él sabrá qué exámenes poder recomendar y qué medicamentos pudiera tomar también el paciente. Pero más allá de qué tipo de medicamentos poder tomar, lo elemental es evitar. Recuerden una cosa, la mejor medicina no es la que cura, la mejor medicina es la que precave. Es decir, es la que me evita a mí que ese paciente tenga hipertensión, un infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular. Porque cuando el infarto ya está instaurado, no se puede hacer absolutamente más nada a partir de allí. Entonces, lo elemental sería que si yo tengo un familiar que tiene cifra de colesterol y triglicéridos aumentados, es tomar las medidas necesarias para disminuir ese colesterol y ese triglicérido y que en lo posterior no me siga acumulando grasa en las arterias y que en lo posterior no me aumente la presión y que en lo posterior no me haga
una enfermedad cerebrovascular. Entonces, lo ideal sería evitarla, porque incluso hasta el costo económico, no solo para el gobierno, para el Ministerio de Salud Pública y demás, sino para el costo del bolsillo de la familia, que es al final quien tiene que costear. Hoy por hoy, que la salud en el Ecuador está bastante complicada, es quien tiene que costear casi toda la medicación y todo el ingreso hospitalario de ese adulto mayor. Entonces nos saldría incluso más económico. Entonces, lo primero que se debe hacer es eso, visitar al médico y el médico le dará todas las recomendaciones. Y la recomendación más importante, y ya que estamos hablando de la parte de la prevención, es que mejorar en la cultura dietética del adulto mayor. Recuerden ustedes que el adulto mayor por años viene digiriendo, viene consumiendo alimentos muy altos en carbohidratos, muy altos y ricos en grasas, y muchos de ellos en su vida no han realizado una actividad física. Entonces, ellos a lo mejor de jóvenes lo hacían, pero ya después, en un momento determinado, fueron personas sedentarias que no realizaron actividad física, por ende no metabolizaron, no quemaron esas grasas, y esa grasa se quedó ahí acumuladita, grasa que no se quema mediante actividad física, no se disuelve, no se elimina y se va a quedar guardada, haciendo de que ocurran todas estas situaciones que ya nosotros hemos mencionado en esta primera parte de esta actividad. Entonces, fundamental, por favor, un régimen dietético, pero al referirme de régimen dietético no me refiero a que el paciente solo vaya a consumir o a comer una zanahoria y tomar un vaso con agua, porque obviamente el adulto mayor, si usted le ofrece esto, jamás va a ser una dieta así. Sé de antemano de que en el transcurso de esta actividad, de estos 2 días, van a haber algún espacio donde se va a hablar de la dieta del adulto mayor. Entonces, ellos en su momento van a hablar sobre qué cosa debe consumir el adulto mayor, en qué porcentaje, cuántas calorías debería consumir, por su dada situación que manifiesta el cuerpo de ese adulto mayor, que es totalmente diferente a una persona joven, que tiene más actividad física, que tiene menos comorbilidades, que puede ser menos sedentaria. Entonces el adulto mayor por lo general está en casa con la falsa idea de que debe estar tranquilito en un sillón o en una cama y no debe movilizarse. Eso es una falsedad. El adulto mayor debe hacer actividad física, debe hacer deporte, claro, en dependencia de sus características físicas que tenga y dentro de la posibilidad de que muchas enfermedades y comorbilidades que él tenga se lo permitan. Entonces, debe de hacerlo y hay diferentes tipos de actividades físicas que también van a estar hablando en estos 2 días, porque es importante que el adulto mayor realice actividad física para evitar todas estas situaciones que les hemos comentado. Entonces, aquí está otra patología que ya algo hemos hablado, que es el infarto del corazón o infarto agudo del miocardio, como se llama normalmente en medicina, pero que en términos normales en la calle, nuestros pacientes le llaman infarto al corazón, ¿verdad? Entonces, el infarto es una enfermedad que está atacando muchísimo, ya no solo a personas adultas mayores, no solo a personas mayores de 65 años, sino también cada vez a personas más jóvenes. En nuestras consultas muchas veces hemos tenido en las emergencias personas de menores de 50 años con infartos. Claro, existen también muchas causas, pero la principal es esta, la aterosclerosis, la acumulación de grasa. Entonces, es importante, ya que ustedes conocieron cuál es la causa del infarto, que es similar a la de las enfermedades cerebrovasculares, es importante que ustedes sepan cómo yo puedo diagnosticarla o cómo yo puedo saber que mi paciente o mi familiar tiene la probabilidad de estar haciendo un infarto, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros queremos que ustedes sepan a partir de ahora para que nos ayuden en un prediagnóstico en casa, en domicilio, con los pacientes que ustedes cuidan, con los pacientes que ustedes tienen a su cargo, cómo ustedes poder detectar a tiempo.
Y en un infarto recordemos que el tiempo apremia y es un papel definitorio entre la vida y la muerte de ese paciente. Entonces, como ya sabemos qué cosa es un infarto y por qué se produce y dónde se produce, que obviamente es en el corazón, vamos a identificar cuáles son los síntomas característicos con los que puede empezar. Y el primer síntoma característico que un paciente con infarto en su mayoría de las ocasiones presenta o manifiesta es el dolor en el pecho. O como en medicina, nosotros lo denominamos como un dolor precordial, es decir, en el precordio, en el pecho. Y ustedes cuando vean a un paciente con un infarto del corazón, ustedes jamás se van a olvidar esa característica con la que ellos asumen o demuestran el dolor. Y es exactamente como la del gráfico, ¿no? Es un paciente que lleva su mano al pecho y se toma el pecho. Es decir, le duele todo el pecho. Entonces es un dolor bastante fuerte que causa mucho estrés, mucho dolor, y esto a la vez es un ciclo, eh, que, un ciclo vicioso de que el dolor provoca aumento de la presión arterial aumentada, pues bueno, provoca más dolor y es un ciclo vicioso. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con esas características, con la mano tocándose todo el pecho, agarrándose todo el pecho, con mucho dolor, ojo, que detrás seguramente pudiera haber un infarto. Entonces, que es muy diferente a los otros dolores que hay en el pecho, producto, por ejemplo, de una gastritis. Una gastritis también pudiera presentar dolor a nivel del pecho, ¿no? Por acúmulos de gases a nivel del colon. Eso hace que el colon se suspenda y pueda provocar esa especie de dolor, pero es un dolor totalmente diferente. Uno de los dolores más fuertes que puede existir es un infarto. Hay otros pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta y asustados nos dicen, doctor, me duele aquí, se señalan con un dedo, me duele aquí el pecho y yo creo que puede ser un infarto. Entonces, cuando el paciente le señala con un dedo una parte específica del pecho, no voy a desestimar la probabilidad de que pudiera haber un infarto, pero ya el hecho solo de que el paciente me señale con un dedo la parte muy exquisita donde le duele, puedo yo ir quizás estando un poquito más tranquilo, porque el infarto no duele una parte determinada del pecho. El infarto duele todo el pecho. Por esa razón es que el paciente de una forma muy natural se toma todo el pecho con la mano. En el caso del dolor, por ejemplo, de la osteocondritis, que es una inflamación de los nervios que pasan por debajo de las costillas, que también es muy común en los adultos mayores, ese dolor es un poco más exquisito y en una parte determinada del pecho. Entonces, estos pacientes llegan a consulta incluso hasta con 2 o 3 días de evolución, diciéndonos que le duele una parte determinada del pecho. Entonces, ya nosotros podemos ir desvirtuando que pudiera ser un infarto, pero sin embargo, obviamente, le tomamos la presión y lo analizamos y ya que esté en consulta le enviamos exámenes de laboratorio y si es necesario hacer un electro, pues se lo podemos hacer, pero un poco más tranquilo. Entonces, ¿qué pasa con otros síntomas del infarto? Pues bueno, que aparte del dolor en el pecho, de una forma generalizada, ese dolor que inicia o que inicialmente puede estar en la parte anterior, se puede trasladar hacia la espalda, haciendo que sea un dolor que inicia en el pecho, pero se traslada o se irradia hacia la zona lumbar, hacia la espalda. Entonces eso es muy característico. También hay otros síntomas como la sudoración. Es una sudoración fría, acompañada de una palidez. Entonces ustedes ven un paciente pálido, sudoroso, cansado, con disnea, es decir, la disnea quiere decir falta de aire. Disnea, falta de aire. Ese paciente está con falta de aire, sudoroso, piel fría y con el dolor en el pecho. Eso es un cuadro característico de un paciente infartado o que se está infartando. ¿Y qué debo yo hacer? En dependencia de donde yo me encuentre. Por ejemplo, si yo me encuentro en casa con un paciente con esta sintomatología, lo primero que yo debo de hacer, si el paciente está de pies, sentarlo o acostarlo,
¿verdad? Ese paciente no se puede mover por nada del mundo. ¿Por qué razón? No lo hagan caminar hasta la puerta, no lo hagan caminar hasta otra habitación. Si está subiendo las escaleras, déjelo sentado allí e inmediatamente llamen a los organismos de socorro. Lo primero, el EQ 911 o al médico o al centro de salud más cercano que está por allí. Llamen al médico para que le dé su evaluación. ¿Y por qué razón yo a ese paciente no lo puedo hacer caminar? Porque puedo acelerar más el proceso del infarto. Si ese paciente no puede, su sangre, su fluido sanguíneo no puede transcurrir a través de sus venas, de sus arterias, perdón, la sangre, y el corazón está luchando por tratar de hacer pasar esa sangre por esos vasos, por esos capilares, por esas arterias, pues si yo lo hago caminar más, ese corazón va a sufrir mucho más y el infarto se puede agravar muchísimo más. Por esa razón, si el paciente está subiendo la escalera, por favor, déjenlo sentadito ahí, llamen al EQ 911. Si está en la cama, por favor, sentadito ahí, llame al EQ 911. Y si está en la calle, lo mismo. Déjenlo sentadito ahí, llamen, activen rápido los medios necesarios para llamar al EQ o a alguien, por favor, que llame al EQ y ustedes inmediatamente no dejen solo al paciente, siempre manténganse con él hasta que lleguen los organismos de socorro. ¿Okay? Eso es la primera ley que hay que adoptar si nosotros tenemos a un paciente que se está infartando. Claro, si está consciente, ¿no? Porque recordemos que puede haber un infarto en la que el paciente ya está inconsciente, está infartado y está inconsciente. Entonces ahí hay que hacer maniobras de RCP, entonces hay que brindar los primeros auxilios y entonces ya es otra la situación. Pero estamos hablando de un paciente que tiene sintomatología florida y que está consciente. Entonces es lo que hay que hacer en estos casos, ¿verdad? Evitar darle de tomar agua o darle un caramelo o alguna otra situación que ustedes desconozcan. Lo primero es que el paciente necesite su oxígeno, ¿verdad? Y el oxígeno, obviamente, usted no va a cargar con un tanque de oxígeno para ayudarle con el oxígeno, pero evitar que la gente se aglomere, evitar que la gente muchas veces la gente quiere transformarse en médico en ese momento y piensa que dándole agua en ese momento o un caramelito, él va a mejorar. Entonces no. Entonces ya saben lo que ustedes deben de hacer. Entonces, ya cambiando un poquito más de tema, vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, que es una enfermedad que al igual que el infarto, proporciona muchos problemas en la vida diaria del adulto mayor. Entonces, para que ustedes sepan, hay diferentes tipos de diabetes mellitus. Está la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional, la insípida, etc. Pero hoy queremos hablarle de dos diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero más nos vamos a detener por ser el adulto mayor, el tema de esta actividad, el tema central de esta actividad, vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Pero primero le vamos a explicar la 1 para que ustedes puedan entender la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué cosa es la diabetes primeramente? No es nada más que el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Yo les decía a un inicio de que nosotros necesitamos la grasa vital para el ser humano, pero en una cantidad determinada. Los carbohidratos los necesitamos en una cantidad determinada. Y al igual el azúcar. El azúcar es como para el carro la gasolina, para nosotros es el azúcar. Entonces, sin azúcar, ese es nuestro combustible. No nos podemos movilizar, no podemos realizar actividad física. Pero en la vida todo tiene un límite y los extremos siempre son malos. Entonces, el tener azúcar en sangre por encima de los niveles permisibles o permitidos también es malo. Y entonces en algunos pacientes estos niveles están elevados, llevando a cabo una enfermedad que se llama diabetes mellitus. Ahora,
vamos a irnos un poquito hacia atrás para que ustedes entiendan qué cosa es. Y se los voy a hablar con palabras muy, muy fáciles y muy pocos técnicas para que ustedes me entiendan. Nosotros en nuestro cuerpo, en la parte superior del abdomen, debajo de las costillas, tenemos un órgano que se llama páncreas. Me imagino que ustedes lo han de haber oído en algún momento o lo han de haber leído. Entonces, este páncreas produce una sustancia que se llama insulina. La insulina es una sustancia, es una hormona que la forma este órgano que se llama el páncreas, que todos la tenemos cuando ustedes se tocan las costillas, el reborde costal, la última parte de la última costilla, por debajo y hacia el fondo, en esa área está el páncreas. Entonces, el páncreas es este órgano pequeño, casi que del porte del puño de una persona, y este páncreas les decía de que forma una hormona, una sustancia que se llama insulina, que todos ustedes ya la han de haber escuchado. O sea, el cuerpo humano forma insulina de una manera normal, ¿verdad? Esa misma insulina que ustedes la ven, que la venden en farmacia, que los pacientes la inyectan, pues bueno, nuestro cuerpo la forma. Y el encargado de producirla, de formarla, es el páncreas. En unas células que se llaman dentro, que están dentro del páncreas, que se llaman células beta. Bueno, estas células que están dentro de este páncreas producen esta insulina. Pero en algunos pacientes, este páncreas no produce insulina. Y entonces yo les decía que la insulina es una hormona, pero ¿qué tiene que ver con el azúcar? Pues bueno, la insulina es esta sustancia que me permite a mí poder ingresar el azúcar que yo consumo hacia el interior de la célula. Y que la célula, como ya les decía, el azúcar es como para un carro el combustible. Para la célula, para poder realizar sus trabajos diarios, necesita de azúcar. Si la célula no tiene azúcar, no tiene su combustible, no puede ella hacer su trabajo diario, como la de respirar, como la de pensar, como la de caminar, como la de comer, no pudieran realizar estas funciones básicas del ser humano. Entonces la célula necesita azúcar, ¿ok? Porque es su combustible. Entonces, pero para que el azúcar pueda ingresar a la célula, necesita de una sustancia. No pasa lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, si ahora nosotros consumimos un guineo, el guineo es una fruta que tiene azúcar, un tipo de azúcar, y ese azúcar va a nuestro estómago, luego pasa a nuestro intestino, y bueno, se va a absorber ese azúcar de ese guineo. Entonces, se absorbe, pasa a la sangre, pero en la sangre el azúcar se queda flotando esperando a la insulina que le ayude a ingresar hacia el interior de la célula. Eso pasa en una situación normal. Pero, ¿qué sucede en un paciente con diabetes? Esa insulina no está presente o está presente en pequeñas cantidades. Y entonces esa célula no va a recibir azúcar. Y si no recibe azúcar, pues bueno, no va a realizar sus funciones básicas. Entonces, a ese paciente se le denomina un paciente diabético. Entonces, ¿cuándo un paciente es diabetes tipo 1? Pues bueno, cuando ese páncreas que yo ya les mencionaba, que debe formar insulina, pues bueno, desde los inicios de la vida, ese páncreas ya nació, desde los primeros inicios de la vida, ya nació sin la probabilidad y la posibilidad de producir insulina. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay unas células que se llaman células beta que están dentro del páncreas? Pues bueno, esas células que están dentro del páncreas no van a producir insulina. Y esto puede ocurrir desde inicios de la vida. Por ejemplo, un niño de meses, incluso hasta de años. Entonces, cuando el páncreas deja de producir insulina en los primeros estadios de la vida, o cuando nació esa persona y no nació produciendo insulina, esa diabetes se denomina diabetes tipo 1 o 1, porque ese páncreas desde el inicio de la vida, en las primeras etapas de la vida, no puede producir insulina, no pudo producir insulina, y si no produce insulina, no pudo hacer que el azúcar que ya nosotros habíamos ingerido
pase al interior de la célula. ¿Ok? Esa es la diabetes tipo 1. ¿Y cuál es la diabetes tipo 2? Pues bueno, cuando ese páncreas nace produciendo insulina, pasan las primeras etapas en los primeros años de vida, pero ya en estado adulto, ya a los 25, 35, 40 años, y ya incluso siendo adulto mayor, ese páncreas dejó de formar insulina. Ya cuando la persona es mayor, entonces cuando uno detecta que ese páncreas dejó de formar insulina o disminuyó la cantidad de formación de insulina y ya no tengo la probabilidad de que ingrese azúcar hacia el interior de la célula o ingrese en pequeñas cantidades, esa es la diabetes tipo 2. Entonces, ahora ya ustedes saben la diferencia, ¿no? Diabetes tipo 1 cuando se detecta en las primeras edades de la vida. Y diabetes tipo 2 cuando ya en el adulto o el adulto mayor se detecta que como no hay insulina, el azúcar está en sangre flotando a expensas o esperando que alguien le ingrese a la célula y la pobre azúcar se quedará triste y abandonada, suspendida ahí en la sangre porque nadie más va a poder, ni una sustancia más del cuerpo va a poder incorporar esa azúcar hacia la célula. Entonces, por esa razón es que ustedes ven que existen muchos pacientes que son insulinodependientes, es decir, necesitan de insulina. ¿Y cómo yo puedo hacer que haya insulina en el cuerpo humano para que pueda pasar el azúcar hacia el interior de la célula? Pues bueno, en los laboratorios, ya hace muchos años atrás, se creó insulina ya un poco más sintética, se elabora en laboratorio y entonces esa insulina la envasan y es la que normalmente venden en la farmacia y es la que el paciente se inyecta y es con la cual el paciente puede hacer su vida, entre comillas, ya que no, normal, ¿verdad? Igual debe tener un régimen alimenticio adecuado, realizar actividad física y un sinnúmero de cosas pues, que le permitirá hacer una vida un poco más llevadera y casi que normal. ¿Ok? Esa es la diferencia de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, pero la diabetes, es decir, el aumento de azúcar en sangre, no solo me da el problema de que la célula me pueda eh, quedarse sin nutrición y sin sus actividades físicas porque está el azúcar aumentado afuera. Ese azúcar que se quedó afuera, como ya les decía, en la sangre, esperando que alguien le ingrese al interior de la célula, puede ser muy, muy peligrosa y ocasionar muchísimas otras enfermedades a raíz de mantener mucho azúcar en sangre sin utilizar. Y ya le vamos a hablar de eso, ¿no? Hay muchas enfermedades, pero vamos a hablar una en específica. Pero yo sí quisiera hasta aquí darle algunos otros elementos, como ya lo hacíamos anteriormente, para hacer que ustedes puedan detectar una diabetes mellitus en algún familiar o en alguna persona que ustedes cuiden. Hay algunos síntomas y signos característicos. Para obtener la certeza de que si una persona es diabética, lo primero que se debe hacer es un examen de sangre. Como yo les decía, si existe mucha azúcar elevada en sangre, yo lo que debo de hacer es un examen de sangre, una glicemia, que es como se le llama, que hay muchas formas de hacerla. Hay una muy característica, que es como la que nosotros tenemos aquí en pantalla. Esto de aquí es un glucómetro, que se le pone una tirilla. Nosotros hacemos una pinchadita en el dedo del paciente, sacamos una gotita, la tirilla junto con el aparatito nos lee esa gotita de sangre y nos dice la cantidad de azúcar que hay en la sangre del paciente. Dicho sea de paso, aprovecho para mencionarle que los niveles de azúcar en sangre deben de estar de entre 60 o hasta 100 milismol, que es la medida y la unidad por la cual se lee los niveles de azúcar, ¿no? Hasta 100 máximo. Hay laboratorios que lo pueden dejar hasta 110, pero bueno, hasta 100 es
lo máximo. Y recuerden de que ahora, por ejemplo, aquí esa es una forma más rápida que ustedes pueden medir el azúcar en sangre, pero existen también otros métodos, que es una toma de muestra en laboratorio, una muestra de sangre en vena, y entonces también hay otra forma también de poder determinar si hay o no hay, pero la que tenemos aquí en pantalla es la forma más rápida. Y debe de hacerse en ayunas, ¿verdad? Cuando el paciente no ha ingerido alimentos para tener una cifra un poco más fehaciente de aquello. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi paciente o mi familiar tiene posibilidad de tener diabetes mellitus? Antes de realizar los exámenes, hay síntomas y signos que el paciente puede demostrar o puede tener. Entonces, se los vamos a decir ahora para que ustedes lo tengan claro. Y si ustedes ven uno o varios síntomas de los que nosotros vamos a decirles, pues ustedes saber de que mi paciente tiene esa posibilidad. Entonces, el primer síntoma o signo que nosotros pudiéramos encontrar en un paciente con azúcar elevada en sangre es la poliuria. Es un signo característico. La poliuria. ¿Qué cosa es la poliuria? Poli, recuerden que viene de mucho, ¿no? La palabra mucho. Poli es mucho. Y uria es orine, es decir, el paciente orina mucho. Un paciente que constantemente está orinando y orina y no en pequeñas cantidades, en bastantes cantidades. Entonces, a cada rato va al baño y orina y orina. Entonces, eso es un paciente que tenemos, ojo, que tener muy en cuenta que pudiera estar tratándose de aumento de azúcar en sangre. Otro síntoma característico es la polidixia. Poli mucho normalmente, ¿no? Dixia, el tomar agua. Es decir, muchos deseos de tomar agua. Entonces, un paciente que constantemente está orinando, pero que también está ingiriendo o tomando mucha agua, pues bueno, también hay altas probabilidades de que el paciente tenga diabetes mellitus y hay que hacerle pruebas enseguida, o enviarlo al médico o, o hacer las pruebas necesarias, ¿no? Entonces, son dos sintomatologías muy características que deben de tener en cuenta. También hay otra que se le denomina polifagia. Poli mucho, fagia comer, es decir, que el paciente tiene mucho apetito, come y come. Recuerden ustedes que le dije que esa célula, como no tenía azúcar, entonces la célula comienza a pedir energía, comienza a pedir al cerebro que necesita comer, que tiene hambre la célula. Y entonces el cerebro, como él no sabe, no tiene estos conocimientos que el día de hoy estamos impartiendo acá, de una forma desmedida comienza a decirle al individuo, comienza a comer, a buscar comida para buscar azúcar. Y entonces el paciente comienza a comer pan, comienza a comer arroz, con el objetivo de llenar a esa célula. ¿Ok? Pero como no está la insulina, por más que coma, jamás va a poder ingresar todo lo que come, todo el azúcar que consume a esa célula. Entonces el paciente come y come y come y come, se va a hacer gordo, se va a hacer obeso y jamás podrá poder nutrir a esa célula porque no hay insulina. Entonces el hecho no es de comer bastante para tener más azúcar. El hecho es de comer bien y poder inyectar insulina para que esa azúcar, producto de esa comida, pueda ingresar. Entonces, esa es la razón por la cual se da la polifagia o el deseo de comer mucho. También hay otro signo característico que es el prurito. Es decir, paciente con aumento de azúcar en sangre tiene mucha prurito. Es decir, prurito es picazón. Es decir, una comezón, picazón a nivel como un escozor a nivel de la piel, producto de la acumulación también de azúcar en estos tejidos, ¿no? Y hay otro síntoma también muy común y muy característico, es que al paciente con diabetes mellitus o con aumento de azúcar en sangre, le cuesta mucho trabajo cicatrizar heridas. ¿Ok? Ese paciente, por ejemplo, si tiene una laceración, si tiene una herida, le va a costar
cicatrizar, precisamente porque existen niveles aumentados de azúcar. Y si hay aumentos de valores de azúcar en sangre, es muy fácil, es muy sencillo de que cualquier microorganismo, sea bacteria, sea hongo, sea parásito, infecte a esa herida. O sea, ustedes al microorganismo, a una bacteria, es como un niño, ¿no? Es goloso, le gustan mucho los dulces. Asimismo es el apetito voraz por las bacterias, ¿no? Y otros microorganismos como los virus y como los hongos. Entonces, donde hay un medio que está rico en azúcar, ellos se mantienen allí y no mueren. Incluso hasta teniendo tratamiento antibiótico es bastante complicado muchas veces poder eliminar esos microorganismos. Entonces estas personas no cicatrizan. Por eso que ustedes ven que un paciente con diabetes que no está controlada, le cuesta mucho cicatrizar. Entonces no cicatriza. Y si no cicatriza, la herida se infecta. Y si se infecta, pues bueno, puede provocar muchos otros problemas como lo que vamos a hablar a continuación. El pie diabético, que ese es una causante de la diabetes mellitus, un efecto secundario, si se podría decir, y casi queda de la mano de la diabetes mellitus. ¿Y qué cosa es el pie diabético? No es nada más que una úlcera, una herida en el pie del diabético. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Primero, en primera instancia, por acumulación de azúcar y de hecho hay gérmenes, ¿verdad? Pero un poquitito hacia atrás, ¿por qué ocurre esto? Vamos a irnos un poquitito hacia atrás. Porque recuerden que yo les decía que la acumulación de azúcar en sangre puede provocar muchísimos estragos. Y uno de ellos es de que el aumento de azúcar en sangre puede provocar trastornos sensitivos en los nervios. Es decir, los nervios del cuerpo humano son como los cables que están empotrados en la pared de una casa y la que me permite a mí prender la luz, enchufar algo para tener corriente, ¿no? Y de hecho, los nervios llevan corrientes, pequeñas corrientes eléctricas, que es la que nos permite sentir dolor, sentir ciertas sensaciones. Pues bueno, cuando hay aumentos de azúcar en sangre, estos nervios se ven afectados por ese azúcar. Y entonces el paciente con diabetes, si se ve afectado, ese nervio, y yo les dije que el nervio nos permite sentir, ese paciente ya no va a sentir. Es decir, se puede dar un golpe y no dolerle mucho o simplemente no dolerle, porque está afectado ese nervio producto del aumento de azúcar en sangre. Entonces, la parte periférica del cuerpo humano, en este caso son los pies y las manos, son los primeros en afectarse. Entonces hay algo que se llama neuropatía diabética, que bien, este azúcar puede hacer que pierda la sensibilidad ese nervio, es decir, que no sienta, o que puede hacer lo contrario, que pueda provocar un dolor insoportable. Y esto se llama neuropatía diabética, algo muy común en los pacientes que no se han tratado adecuadamente su patología, su enfermedad, haciendo de que estos pacientes, pues bueno, tengan mucho dolor o simplemente no sientan. En el caso de los pacientes que no sienten, el paciente adulto mayor que tiene pérdida de la sensibilidad de sus nervios, los miembros inferiores, puede caminar con una piedrita entre el zapato y el pie, cientos de kilómetros, de metros, puede caminarse todo el centro de la ciudad y no sentir absolutamente nada. Incluso se hiere, se corta, sangra y el paciente no se da cuenta porque no siente. Llega a su casa, se quita el zapato y se da cuenta que está sangrando. Y es cuando él ve de que tiene una piedrita que le laceró y no sintió. Entonces, esa es una causa de las lesiones de pie diabético. También los calzados, el calzado apretado en los pacientes con diabetes mellitus, pues también son bastante peligrosos porque proporcionan la formación de una ampolla o de un callo y esta se va a lacerar, como no siente, el paciente sigue y se forma una úlcera. Entonces esas úlceras van desde el grado 0 hasta el grado 5. El grado 0 es aquel enrojecimiento simplemente, como ustedes ven en el gráfico, que no se rompe como tal la piel, pero existe el grado 1, el grado 2, el grado 3 y hasta el grado 5, pues, donde poco a poco ya se va formando del enrojecimiento, pasa
a una úlcera pequeña, la pérdida de la piel, luego la exposición a tejido adiposo o muscular, luego ustedes ven que ya hay exposición del hueso. Y en el grado 4 es cuando ya se empieza a ver un tejido negruzco, que en medicina se llama necrosis, producto de que como hay esta infección y ya no hay una adecuada circulación, el tejido comienza prácticamente que a morir. Y en un grado ya 4, ya esa gangrena o esa necrosis se generalizó completamente en el pie y definitivamente, pues bueno, ya hay que amputar. Y ustedes han de haber escuchado muchos casos de pacientes con amputación, producto de esto mismo. Entonces, fíjense ustedes cuántas cosas pudimos nosotros ahorrarnos desde el inicio, evitando que ese paciente pudiera amputarse. Y si bien es cierto, la diabetes mellitus no es genética, es decir, si yo tengo a mi papá o a mi mamá que son diabéticos, yo, diabetes tipo 2, yo no precisamente voy a ser diabético. Es decir, ellos me heredan la probabilidad de ser diabético, pero si yo a esa probabilidad le sumo el hecho de que no hago ejercicio, como mucho azúcar, muchos carbohidratos, no hago actividad física, soy sedentario, soy obeso y no realizo actividad física, pues bueno, ahí complemento todo lo potencialmente peligroso para ya ser diagnosticado y debutar en algún momento con diabetes. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, si su papá y su mamá son diabéticos tipo 2, no se asusten, tranquilos, hagan su vida normal, pero coman saludable, coman bien, eviten comer azúcar en exceso, lo normal sería lo adecuado, eviten los carbohidratos, controlen su peso, es fundamental, y hagan actividad física, es fundamental para evitar toda esta situación que ya el día de hoy hemos hablado. Entonces, vamos a pasar también a otro tema muy importante, característico del adulto mayor, la insuficiencia venosa periférica, que no es nada más que la dificultad de la sangre para poder transcurrir desde los pies hacia el corazón y ser bombeado. Nosotros, en nuestras venas, todos tenemos unas especies de válvulas, y de hecho se llaman así válvulas. Son estructuras que nos ayudan a poder subir la sangre desde los pies hacia el corazón y que nuevamente el corazón vaya a sus pulmones para que después vuelva otra vez al corazón y siga oxigenando el cuerpo. Entonces, en algunos adultos mayores, estas válvulas que ustedes ven aquí, en este gráfico que les traje, pues bueno, estas válvulas no están presentes o simplemente no funcionan. ¿Y la función de la válvula cuál es? De que adentro de las venas se muevan así. La sangre sube y entonces a lo que sube se abre y nuevamente se relaja para que la sangre no caiga y va subiendo poquito a poco. Entonces, las válvulas me ayudan a subir la sangre desde los pies hacia el corazón. Pero en algunas personas, ¿qué sucede? De que esas válvulas o no funcionan o funcionan inadecuadamente, provocando esta enfermedad que se llama insuficiencia venosa periférica. Es decir, las válvulas son insuficientes, esas venas son insuficientes para poder movilizar esa sangre. Y si la sangre no se moviliza, pues bueno, lo único que va a ocurrir es que esa sangre se va a quedar estancada, haciendo en primera instancia formar unas venitas chiquitas, finitas, que se llaman, muchos las llaman varices, pero se forman chiquititas, unas raíces parecidas a las raíces de las plantitas o de los árboles, muy finitas, que muchos de ustedes me imagino que ya en algún momento la han de haber visto, ¿no? Y ese es el inicio, ese es el preludio de la insuficiencia venosa periférica, que el aparecimiento de estas venas chiquititas, pequeñas, van acompañados de calambres, sensación de dolor o molestia en los miembros inferiores, muslos, pantorrilla, los pies, y en muchos adultos mayores le provoca calambre, que por las noches ellos se levantan con mucho dolor. Entonces, este aparecimiento de estas venas chiquititas es producto de que las válvulas están dejando de funcionar. Si están dejando de funcionar, la sangre se estanca y comienzan los problemas, el dolor, la molestia y los calambres nocturnos en los adultos mayores. ¿Para esto hay tratamiento? Sí, hay tratamiento, pero antes de eso, lo elemental, asimismo, realizar actividad física, realizar masajes,
Incluso hay un video que yo sé que el día de hoy lo van a estar transmitiendo, o no sé si es mañana, donde hablan de una técnica muy buena que se llama masaje para mejorar el retorno venoso. Es un masaje que se le debe de dar a los miembros inferiores para mejorar y ayudar a esas válvulas a que la sangre llegue hasta el corazón y que no se quede estancada, provocándome esas varices pequeñas y después las muy temidas por las mujeres y también por los hombres, ¿no? Los llamados paquetes varicosos, es decir, esas venas grandes, inmensas, que muchas veces al inicio estéticamente se ven mal, no les gusta mucho a las mujeres, de hecho no les gusta para nada tenerla, pero que después no solo es el peligro estético, ¿no? Sino el peligro ya propiamente para su salud, porque es sangre que se encuentra estancada. Y toda sustancia, especialmente sangre que se estanca, puede provocar coágulos. Y esos coágulos, al igual que hablábamos hace rato de la placa de ateroma, pues puede circular y obstruir una arteria un poquito más pequeña y provocar infartos, tromboembolismo pulmonar, es decir, ese coágulo va a una arteria del pulmón y puede provocar esta enfermedad que también es bastante peligrosa. Entonces, ya ustedes saben sobre la insuficiencia venosa periférica. El tratamiento, sí, hay tratamiento medicamentoso para esto, para mejorar el movimiento de estas válvulas, pero fundamental, actividad física, los masajes que vamos a estar dando en esta actividad y la comida, evitar comida con grasa, comer bien, comer saludable. Bueno, ¿qué cosa es la artrosis y la artritis? Es otra patología que también es muy frecuente en el adulto mayor. No hay adulto mayor que no padezca de un dolor articular. Y aquí hay que diferenciar dos cosas, la artrosis de la artritis. ¿La artrosis qué es? Recuerden ustedes que entre hueso y hueso pues, existe una estructura que se llama articulación. Y esta articulación está formada por cartílagos que me permiten a mí o al cuerpo de nosotros que el hueso choque con hueso. Entonces, no puede chocar hueso con hueso porque hueso con hueso podría molestar, doler. Y para esto hay cartílagos que están aforrando a la parte más externa del hueso y evita que choque. Entonces, hay ligamentos, meniscos en una articulación. Pero en el caso de la artrosis, en el adulto mayor, este cartílago articular va desapareciendo a poco, haciendo que el hueso con el hueso choque. Y esto provoca mucho dolor. Entonces, esto es un motivo de consulta muy común en los adultos mayores que van a nuestra consulta médica y nos dicen que le duele. Incluso hay artrosis generalizada, que son convalecientes. Artrosis generalizada donde todas las articulaciones pierden sus cartílagos y sus estructuras articulares, haciendo que el hueso choque con el hueso, provocando mucho dolor. Para esto, ¿hay tratamiento? Sí, en parte en sus primeros estadios sí hay tratamiento, no curación, tratamiento que ayuda un poquito a mejorar la integridad de ese cartílago perdido, ayudan a mejorar el dolor, pero no hay una cura definitiva para esto. Hay tratamientos y hay tratamientos también desde el punto de vista no solo farmacológico, sino también desde el punto de vista de la realización de actividad física o de rehabilitación física también. Entonces, por ahí el adulto mayor puede tener algunas válvulas de escape para mejorar un poquito esta patología. Y entonces también está otra entidad que también es una entidad inflamatoria que se llama artritis, que es muy diferente de la artrosis, pero que provoca igual o mayor dolor. En esta no se pierde el cartílago articular, sino que se provoca una inflamación de esa articulación. La causa, por ahora, desconocida. Ese dolor articular se da porque el cuerpo comienza a atacar a sus mismas articulaciones. O sea, es una enfermedad autoinmune, es decir, su mismo cuerpo comienza a atacar a sus articulaciones, haciéndole tener mucho dolor
que muchas veces son discapacitantes, es decir, el paciente se limita a poder realizar algunas actividades diarias. ¿Y cómo ustedes la reconocen? Pues bueno, en el adulto mayor siempre piensan por una articulación pequeña. Inclusive en los deditos de nuestros adultos mayores muchas veces vemos aumento de volumen de las articulaciones de los dedos con la desviación o esa formación como en ráfaga que tienen esos dedos, y se trata de la artritis. Entonces es una enfermedad también común que se da en los adultos mayores, y vale la pena también que a tiempo acudan al médico para poder tratarla. Bueno, hablando de huesos y de articulaciones, pues bueno, también existen las fracturas de los huesos en el adulto mayor. Las fracturas es muy común en el adulto mayor porque hay una pérdida de minerales, es decir, de nutrientes del hueso en el adulto mayor. ¿Y por qué se da esto? Bueno, en el caso del adulto mayor femenino, es decir, en las mujeres mayores de 65 años, está muy precedida por una forma o una causa hormonal. Toda adulta mayor que tuvo muchos hijos, como nuestras abuelitas, especialmente más que nuestras mamás, nuestras abuelitas que tuvieron 6, 7, 12 hijos hace muchos años atrás, el hecho de haber tenido muchos hijos conllevó a una interacción hormonal que hizo que se perdiera muchos minerales. Dentro de estos minerales, el calcio. Cuando un hueso pierde calcio, pues bueno, es más proclive a provocar una fractura. Y esta es una de las causas por las cuales pues, se puede provocar una fractura. Pero esto está dado previamente por una caída. Es decir, si un adulto mayor se cayó y tiene un hueso débil, poco calcificado, es más proclive a que se fracture, a que un adulto mayor que está un hueso calcificado, que ha ingerido adecuado calcio, no solo calcio, sino magnesio, flúor y demás, pues bueno, ese hueso se puede caer, pero resistir un poquito más a la fractura. Por eso es fundamental que el adulto mayor se hagan exámenes complementarios, y entre ellos una densitometría ósea, que es el examen que me puede decir a mí como médico qué nivel de calcificación o de descalcificación tiene ese paciente. Recordemos, el calcio es un mineral que mayoritariamente constituye al hueso, pero hay otros minerales, flúor, magnesio y demás. Entonces, todos estos minerales se pierden con la edad, especialmente en las mujeres, por la causa hormonal que ya les acabo de decir. Entonces, es fundamental hacer este tipo de exámenes. Si no se lo han hecho, acudan al médico, él le hace la prescripción para que le haga. Y en dependencia de lo que encuentre, pues el médico va a recetar calcio, magnesio y muchos otros minerales que van a ayudar a fortificar ese hueso, y que en algún momento, si existe alguna caída, pues bueno, si no es una fractura total, por lo menos que se dé una fisura o simplemente no se dé, pero hay que fortificar ese hueso. ¿Ok? Entonces, una de las fracturas más comunes que nosotros tenemos en consulta es la fractura de cadera. Es decir, aquí por ejemplo tenemos un hueso, que es el fémur. Una de las mayores fracturas que nos llegan a la consulta es precisamente la fractura de este hueso en esta parte, ¿no? En el cuello de la cabeza humeral, por una caída, sea de la cama o sea porque se tropezó. Por eso es fundamental evitar los accidentes dentro de casa, las alfombras, las pantuflas de los adultos mayores, donde haya niños, evitar que hayan carritos o juguetes que vayan a hacer tropezar al paciente. Entonces, muy importante aquello. En el caso, también hay otra patología bastante importante, que es la hiperplasia prostática en el adulto mayor. Esta es una enfermedad más relacionada con el hombre, porque obviamente es el hombre adulto mayor quien tiene la próstata, y entonces hay una enfermedad que se llama hiperplasia prostática. Hiperplasia quiere decir aumento, crecimiento de esta próstata. Si la próstata aumenta de tamaño, no va a permitir que la orina salga y el paciente puede orinar. Entonces hay una obstrucción provocando infección y demás enfermedades del sistema genitourinario. Entonces, ¿cómo saber si mi adulto mayor puede estar padeciendo de próstata? Bueno, déjeme decirle que a partir de los 45 o 50 años, todo hombre
debe realizarse exámenes para detectar si existe o no probabilidad de tener hiperplasia prostática. Recuerde que no solamente está la hiperplasia prostática, sino está el adenocarcinoma de próstata, que ya viene siendo como tal el cáncer de próstata. Entonces no es lo mismo hiperplasia, que es inflamación, que el cáncer de próstata, que es el adenocarcinoma de próstata. Entonces, para esto hay que hacerse exámenes previo a esta situación. Están tres principalmente. La ecografía o ultrasonido, ¿no? que le rastrean y pueden determinar qué tamaño tiene la próstata. Está el PSA, que es el antígeno prostático, que es un examen de sangre que me permite a mí determinar por algunos valores este antígeno si está elevado o no. Y está el tacto rectal, que es el que el médico, urólogo o cualquier otro médico con experticia introduce a través del ano y toca esta glándula, la próstata, y puede determinar y palpar si tiene ciertas características que a mí me diga que el paciente tiene o no tiene una hiperplasia o si pueda tener una adenocarcinoma de próstata. ¿Ok? Si un paciente adulto mayor se levanta muchas veces por las noches al baño, más de 3, más de 4, más de 5 veces, pues yo puedo tener en cuenta de que este paciente pudiera tener una enfermedad prostática y enseguida pues llevarlo al médico para darle tratamiento necesario, que puede ser farmacológico o puede ser quirúrgico, cualquiera de los dos. También hablaremos del prolapso uterino. ¿Qué cosa es el prolapso uterino? Esta es una enfermedad obviamente dirigida solo a la mujer, porque la mujer es la única que tiene útero. ¿Y qué cosa es? Es la protrusión del útero, es decir, la salida del útero de donde él se encuentra, ¿no?, hacia el exterior por intermedio de la vagina. Ustedes ven en el gráfico, esta es una vagina normal, los labios mayores, el meato urinario, este es el clítoris, y este es el canal vaginal. Este es un canal vaginal aparentemente normal. Sin embargo, en la otra fotografía vemos algo, una estructura que se asoma o que aparece en ese canal vaginal. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues bueno, en este caso vemos la salida del útero a través del canal vaginal y eso es un prolapso uterino, se prolapsa, sale el útero, es decir, estaba un poquito más arriba y luego cayó. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el suelo pélvico, es decir, los músculos que lo sustentan donde él está sentadito, se sobreestiraron tanto y que se pusieron débiles, haciendo de que no poder sostenerlo al útero y lo dejan salir. ¿Pero por qué ocurre este debilitamiento del piso pélvico? Y es porque mayoritariamente las personas adultas mayores, mujeres obviamente, que tuvieron muchos partos normales, como era muy de costumbre hace muchos años, en el momento del parto de tener 4, 5, 6, y yo tengo pacientes adultas mayores que han tenido hasta 13 partos. Entonces, imagínense ustedes, 13 partos, es decir, 13 niños saliendo por ese canal vaginal, obviamente debilita muchísimo el suelo pélvico, es decir, los músculos que sustentan o que tienen o sostienen ese útero y ya no dan más, llegan a un punto en que ya tienen 65, 70, 80 años de edad y esos músculos ya no dieron más, se sobreestiraron tanto en el momento del parto, con esos 9 o 12 o 13 partos, y se sobreestiraron. Es como que ustedes tengan un elástico y todos los días lo estiran y lo encogen, lo estiran y lo encogen. Llega un punto que ese elástico pierde esa elasticidad y entonces provoca esta entidad que se llama prolapso uterino. ¿Y cómo poder saberlo? Pues el adulto mayor antes, bueno, hay diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, depende, ¿no? Y entonces en los primeros estadios, el adulta mayor no va a ver esta imagen saliendo el útero por la vagina, ¿no? Sino que va a notar una sensación de peso, una sensación como de molestia, como que algo tiene allí y no logra identificarlo. Esos son los primeros estadios. Además que por el hecho de no estar el útero en su lugar, lleva a estar en la vagina, en el canal vaginal, y eso debe rozar. Y entonces al rozar, lacera, y al lacerar, arde, duele, molesta.
Y entonces las pacientes van a sentir, aparte de un bulto, una sensación de ardentía, de dolor y de molestia. Esto ocurre principalmente en los estadios iniciales. Si ya una adulta mayor le dicen a ustedes, tengo una sensación de peso, tengo una sensación de molestia o de dolor, sépase pues que pudiera estar ocurriendo esto. Entonces, también hay una entidad muy parecida que se llama cistocele, es decir, ya no es el útero que sobresale por el canal vaginal, sino es la vejiga que protruye, no por el canal vaginal, sino por el meato urinario. Por allí sale, protruye o baja, se cuelga. Entonces, para diferenciarlos, ¿no? Entonces, si hay a una adulta mayor que tiene esta sensación, pues inmediatamente al ginecólogo o al médico para que le dé las orientaciones necesarias. En dependencia del grado, es el tratamiento que puede llevar, que está del conservador, es decir, que no necesita una intervención quirúrgica, hasta aquel que ya necesita una intervención quirúrgica. Vamos a pasar ya casi en esta recta final a una enfermedad también muy común que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o más conocida como EPOC. Es una enfermedad que obstruye a las vías respiratorias desde un punto de vista crónico. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Pues bueno, principalmente dificultad para poder respirar adecuadamente. Y otra situación es que el paciente tose mucho. Tose mucho porque hay primero una obstrucción. Cada vez que hay una obstrucción, el pulmón trata de sacar esa obstrucción por la tos. Pero como esa es una inflamación crónica y él la traduce como una obstrucción, pues bueno, el paciente siempre va a estar tosiendo. Se produce mucha secreción, mucho moco a nivel de las vías respiratorias y ese moco tiene que salir. ¿Y cómo lo hace el cuerpo? Mediante la tos. Entonces, un paciente que tose no solo por la inflamación, sino por la acumulación de moco. Entonces se provoca o se produce una bronquitis crónica. ¿Ok? Entonces, poco a poco el paciente puede ir empeorando si no se toma medidas y correctivos adecuados. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bueno, por lo más común que nosotros podemos esperar es el humo del cigarrillo. Tenemos adultos mayores hoy por hoy que llevan toda su vida fumando y no dejan de fumar. Se convirtió en un vicio. Y esto dañó, laceró las vías respiratorias y hoy por hoy tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, una EPOC. Y también están dados por algunas actividades de trabajo. Por ejemplo, los adultos mayores que en su vida trabajaron durante mucho tiempo haciendo carbón, que fueron panaderos en las panaderías, ellos al poder elaborar el pan, no se ponen mascarillas y la harina ingresó hacia sus pulmones y puede provocar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fibrosis pulmonar, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes encuentren un paciente adulto mayor con mucha tos, algo pasa. La tos siempre es el reflejo de que algo pasa. Es una alarma, una alerta que me da el pulmón y me dice, oye, aquí pasa algo y hay que llevarlo al médico. Y puede tratarse de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede tratarse de una fibrosis e incluso de una enfermedad ya infecciosa, como una tuberculosis, que eso lo hablaremos en algún otro momento, pero que es muy diferente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una es infecciosa y la EPOC no es infecciosa. ¿Que puede producir una neumonía? Sí. ¿Que puede provocar una bronquitis? Sí. Pero en sentido inicial es una inflamación de las vías crónicas, producto que se laceró, se lastimó durante muchos años, sea por el humo de cigarrillo o sea por una actividad laboral. Entonces, hasta aquí, mis estimados estudiantes, a quienes han comparecido el día de hoy a esta actividad. Un gusto haber estado con ustedes. Esperemos que toda esta información que el día de hoy hemos realizado lo tomen no solamente para instruirse, sino también para educarse y que la pongan en práctica en su vida diaria. Se despide de ustedes el doctor Lester Lord. Hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. ¿Qué tal les pareció? ¿Entendieron todas estas enfermedades?
Sí, La verdad ahora que muy ven, interesantes todas. Sí, sí, estaba muy interesante, doctora. ahora ven el por qué es necesario, ¿no? Entender un poquito de qué se trata cada enfermedad. Como nos dice el doctor, pues no es que vamos a diagnosticar, pero por lo menos podemos eh, tener idea de más o menos de qué se está tratando, qué está padeciendo este adulto mayor, para alertar a los familiares. No sé si ustedes, de curiosidad, alguien vio la guía el día de ayer, la guía o el manual que les pasé. ¿Alguien lo vio? También está en el aula Sí, virtual. sí, Sí, justamente en ese manual, pues, existen ciertas características las cuales vamos a ver el día de mañana, las características de nosotros como cuidadores formales, competencias. Mañana también va a ser un día muy productivo, ya que se van a dar una serie de ejercicios, ya son físicos, no como el día de ayer que eran ejercicios para la memoria, ¿no? Cognitivos. Mañana van a ser ejercicios físicos, los cuales pues va a estar muy interesante, espero que no se pierdan el día de mañana. Mañana empezamos a las 9 de la mañana, como sabemos, pues hasta la 1. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la hacen saber ahora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues me encienden por favor la camarita para tomarnos una fotito, así como el día de ayer. ¿Alguien más? Gracias, Mary. Hugo, gracias. ¿Alguien más desea encender la camarita? ¿Nadie más? Sí. Doris. ¿Alguien más se anima? Angie. Ok, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. hasta mañana, Doc, muchas gracias, gracias. hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.